Este video les vamos a hablar sobre las mayores problemáticas que existen actualmente a nivel mundial y nacional en diferentes aspectos, empezando por el aspecto económico. Uno de los mayores problemas que existe en la economía colombiana es que no se tiene igualdad con el dinero. Sueldos mínimos, al igual que desempleo, escasez de comida y agua, pobreza, pagar por la educación y la gran desigualdad de ingresos y riquezas de gobernantes, lo cual representa un gran desequilibrio externo para nuestro país. También, debido a estudios, se ha podido ver que Colombia es el quinto país más desigual del mundo y uno de los más corruptos. Y a nivel internacional podemos ver que actualmente la escasez de alimentos no solo ocurre a nivel nacional, sino también está ocurriendo a nivel mundial, viendo que más de 193 millones de personas sufren de hambre. La inflación también es un gran problema, la cual se creó por la gran crisis que llegó con la pandemia del COVID-19 en el 2020. Día con día crece más por culpa también de la crisis que se encuentra en China. Problemática social. La problemática nacional que encontramos fue la pobreza. Esta es una que se divide en dos tipos. Una es la pobreza mental. Esta se trata en la conciencia y el desinterés que nosotros como colombianos tenemos hoy en día en la sociedad, ya que estamos regidos por una sociedad que se deja llevar por los estándares de moda y no nos interesamos en la condición del país. Y el segundo tipo es una pobreza monetaria, en la que el pobre se vuelve más pobre y el rico más rico. Esto debido al sistema capitalista y a la corrupción del país. Problemática política nacional. El mal que afecta a todo país latino, incluido Colombia, es la corrupción. Está presente en muchos sectores políticos de derecha a izquierda, pero también a empresas del sector privado, nacionales y extranjeras, que compran funcionarios para ganar licitaciones públicas. Por ejemplo, el informe de Transparencia Internacional de este año, que indica los niveles de corrupción, ubica al país en el puesto 87 entre 180 países evaluados, con un puntaje de 39 sobre 100, debajo del promedio global de 43 puntos, en una escala en que 100 equivale a ausencia de corrupción y 0 representa una corrupción altamente elevada. Uno de los casos más recordados donde se puede evidenciar la corrupción fue la empresa Chiquita Brands, que financió a grupos paramilitares por parte de empresas bananeras, que se dio entre 1996 y 2004, con el objetivo de controlar ilícitamente el movimiento obrero. Pero este no es el único para mencionar, pues en los últimos años también estuvo el escándalo de las elecciones de 2018, habiendo muchos más para mencionar, donde cada escándalo desacredita más y más la política, que en general ya está desacreditada. En sí, esto pone a la corrupción como una de las mayores preocupaciones para la sociedad. Cada sector está involucrado y ningún sector está exento de percibirse como corrupto para la sociedad colombiana. El costo de la corrupción en el país se estima que equivale al 17% del presupuesto general de la nación, es decir, alrededor de 50 billones de pesos anuales. Problemática política internacional. Actualmente el conflicto entre Rusia y Ucrania sigue en pie. Se han dado lugar a negociaciones por parte de ambos bandos, pero estas han tenido pocos o casi nulos resultados. Ambos bandos han sido víctimas de las consecuencias de su guerra. No es un secreto que Ucrania tiene un ejército más débil comparado con Rusia, y por eso ha sido más vulnerable a sus ataques, lo que ha dejado múltiples víctimas de ambos bandos, pero mayoritariamente de Ucrania, incluyendo soldados y civiles. No únicamente víctimas fatales, sino que también millones de personas han tenido que emigrar a otros territorios más seguros para huir de los ataques. Y por parte de Rusia, esta ha sufrido grandes consecuencias económicas, principalmente por las sanciones económicas que ha recibido por parte de Estados Unidos y Occidente. Bueno, para disminuir la corrupción en Colombia debemos deshacer de la impunidad, evaluar el contexto laboral, dejar las reglas claras, dar una promoción de la ética y la responsabilidad laboral, dar cursos y capacitaciones a la gente para que no sean tan ignorantes mediante el tema de la corrupción en Colombia, denunciar pública y privadamente estos crímenes, mejorar los filtros de contratación en el gobierno, en el Estado, debido a que se contrata a la gente más que todo por la palanca, y dar un reconocimiento laboral a aquellas personas que se lo merezcan. Una de las problemáticas culturales a nivel nacional e internacional es el narcotráfico, pues esta es la forma más fácil de conseguir dinero. Fue creada en los sectores más bajos de Colombia en los 70s y 80s,
con Pablo Escobar como representante, que transformó la historia del país junto al negocio de la droga y el narcotráfico. Esta ha tenido influencia en la vida política, social y económica, también como actor del conflicto armado en Colombia. Siento el apoyo económico directo e indirecto de diferentes grupos. La guerra contra las drogas sin duda transformó el país en todos los ámbitos. En la década de los 80 los carteles de Medellín y Cali, que fueron desarticulados y fragmentados en pequeños grupos en los 90 entraron al negocio. Los carteles mexicanos en una nueva pelea con los carteles colombianos. Ya no era Medellín o Cali con el monopolio de la coca, sino la producción hecha en Colombia para trasladarla a México o Centroamérica, y de ahí a Estados Unidos y Europa. Según la oficina de la ONU, la producción de coca a nivel mundial, el 70% se produce en Colombia. Las posibles soluciones que se le pueden dar a los conflictos actuales vividos en Colombia y también internacionalmente con la guerra de Ucrania y Rusia son posibles conversaciones, las cuales no conllevan a violencia y evitan más muertes innecesarias. Una de las soluciones que se puede acordar en Colombia es acordar la paz con estos grupos guerrilleros al margen de la ley o simplemente tratar de capturarlos. Esto también puede ser por la falta de educación, el poco empleo que se le da a los jóvenes. Esto genera que los jóvenes tomen rutas peligrosas como lo son las guerrillas y los paramilitares. Internacionalmente podemos ver que la lucha de intereses por países como Rusia y Estados Unidos está creciendo cada vez mayor y en tasas más grandes reflejadas en el mercado. Esto ingiere a que quieran invadir más y más y más y más. Esto lo hemos visto ya antiguamente con Estados Unidos y las invasiones a países africanos como lo son Irán, Afganistán y demás, que les hacen explotar su petróleo a niveles estrepitosos. Rusia quiere invadir a Ucrania debido a sus grandes gasoductos que limitan a toda Europa a estar sufriendo porque Rusia no invada a Ucrania.